Con esta clase cerramos lo que es historia del cristianismo uno, que abarca los primeros 1500 años, donde hemos visto los primeros años de persecución, desarrollo de lo que es la iglesia institucional, luego con Constantino la iglesia imperial. Los primeros años se desarrolla el credo, el canon, la sucesión apostólica, surgen los grandes apologistas, sí, también bueno, es la era marcada principalmente por los mártires también. La doctrina cristiana es la que se va formando, especialmente la doctrina de la Trinidad, eh, las naturalezas de Cristo, es lo que ocupa los primeros siglos del cristianismo. No había tanto tiempo para desarrollar doctrina, por lo menos, porque recordemos que fue un tiempo de persecuciones. Entonces, en resumen, en los primeros 3 siglos se establece la fe, pero también se defiende la fe no solo desde el lado teológico, sino más importante, desde un estilo de vida, ¿no? Cambia radicalmente con el edicto de Milán y el edicto de tolerancia, ¿no? Cuando tanto Galerio como Constantino dan libertades a los cristianos. Más adelante se institucionaliza el cristianismo, se acepta como la religión oficial dentro del Imperio Romano. Con eso cambia el mapa, ¿no? Pero asimismo, Constantino ya veía venir a las tribus bárbaras sobre el imperio, por lo tanto también cambia la política y a veces uno puede llegar a ver esto como un movimiento estratégico, ¿no? Que Constantino acepta ahora el cristianismo, ¿no? Para ver si cambia la suerte del imperio en cierta manera, ¿no? Esto se puede ver también porque él mueve la capital a Constantinopla, ¿no? Entonces se asegura que de alguna manera el imperio a ver si sobrevive ahora con el cristianismo. Los bárbaros conquistan, toman, cambia el imperio romano, surge el papado, ¿no? La preeminencia, por lo menos, del obispo de Roma. Habíamos visto ya que el obispo de Roma ya trae historia, ¿no? Para este momento, pero surge esa preeminencia y especialmente con las invasiones musulmanas. Luego, el obispo de Roma va a ser quien quede en pie y Roma va a ser la que quede en pie ante un imperio destruido. Roma va a ser la protectora de la cristiandad y viene a recrear el Imperio Romano como el Sacrosanto Imperio Romano Germánico, ¿no? Con Carlomagno en adelante y empieza toda una pelea de poder entre reyes y papas, ¿no? Eso va a traer corrupción dentro de la iglesia. Hemos visto también que los monasterios han sido ese ala eclesiástica mística donde se mantenía la vitalidad cristiana en cierta forma, ¿no? Eh, el área menos corrupta, si se quiere, de la iglesia. Luego vienen los problemas en la iglesia medieval, papas con ambición de poder, y deriva todo esto a tiempos de eh, reforma dentro de la Iglesia Católica, sí, de reforma monástica, reforma del escolasticismo, ¿no? Se empiezan a preparar los líderes cristianos y tratan de salvar la fe de esa decadencia que traía, ¿no? No la han podido salvar, ha venido más problemas, el cautiverio babilónico de los papas en Aviñón, sí, luego el cisma papal con 2 o 3 papas en el poder, y luego lo que ya hemos visto el video pasado, los pre-reformadores ya criticando directamente y abiertamente a la iglesia jerárquica, poniéndola en jaque realmente, especialmente por las naciones que estaban alejadas de Roma. O sea, el factor geográfico es importante. Sí, hemos visto también los avances de la tecnología en este tiempo, así que las críticas, los avances tecnológicos prepararon el campo para las reformas del siglo XVI. Uno de los aspectos que no hemos visto en la clase, pero sí lo he mencionado, es el tema del humanismo, la reforma católica con el humanismo en cierta manera. Y el humanismo no va a ser propiedad del catolicismo, hay que decirlo, sino que va a ser un movimiento separado, que en momentos los católicos se lo van a querer apoderar y en momentos los protestantes, pero el humanismo permanece como un ala filosófica diferente, ¿no? La reforma católica, primeramente, los católicos van a reformar en tiempos
también de la Reforma Protestante. Así que esto lo vemos a modo de simplemente introducción del próximo periodo de historia. La Reforma Católica toma lugar con la reina Isabel la Católica y Francisco Jiménez de Cisneros, con una reforma también centrada en el estudio, las universidades, ¿sí? Y también lo que es esta Biblia que ustedes ven aquí, que es la Políglota Complutense, una gran obra de esta Reforma Católica. Por lo tanto, hay que decir que la Reforma Católica también fue bíblica, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí la Biblia, políglota complutense de muchas lenguas. Es una Biblia que tiene arameo, griego, latín, ¿sí? Entonces tiene diferentes textos, perdón, hebreo, griego y latín, y tiene también comentarios bíblicos, se eleva la autoridad de la Biblia, ¿sí? Incluso de los reformadores se comienza a traducir la Biblia por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, o sea que la Biblia pasa a ser un elemento muy importante de las reformas de estos siglos, que van a venir en el siglo XV y XVI puntualmente. Los escritos humanistas de Erasmo, la evangelización justamente por las rutas marítimas y esto va a proporcionar incluso a la Inquisición parte de lo que es la Reforma Española. El humanismo se va a dar paso con Erasmo de Rotterdam, el padre del humanismo de esta época, que critica a la Iglesia a través de escritos como El elogio de la locura, y también él traduce el Nuevo Testamento, crea el Nuevo Testamento griego que se conoce como Texto Receptus, que va a venir a ser ese texto base de la Reina Valera y de la King James en inglés. Así que esto es un poquito el preludio de las reformas del siglo XVI, especialmente de la reforma protestante de Martín Lutero, que va a ser parte de Historia del Cristianismo 2. Con esto cerramos la clase de Historia 1 y como dice Marco Tulio Cicerón, esto es parte de un extracto del Elogio de la Locura que ustedes van a leer, ¿sí? Para que vean cómo él critica las vestimentas, ¿sí? De papales y dice que no hacen nada, sino que es algo externo, sino no pastorean las vidas, sino que solo les interesa el dinero. Véanlo después esto. Y finalizo con esta frase de Marcos Tulio Cicerón, que es: historia es magistra vitae, la historia es la maestra de la vida. Espero que esta clase nos haya enseñado bastante y pueda llevarnos a una práctica cristiana más efectiva. Dios los bendiga.